¿Qué tal, amigas y amigos de Médico Historiador? El día de hoy tengo el gusto de presentar a un gran personaje a quien conozco de hace ya algunos años, gracias a Dios también, por medio de la Catedral Basílica. Se trata del licenciado Daniel Ramos, quien es actualmente director general de Asiprensa México, que es la cadena de noticias más importante del mundo o parte de una de las cadenas más grandes del mundo, y a quien agradezco el tiempo que nos ha obsequiado el día de hoy para charlar de un tema que sucedió el día de ayer, que fue la consagración del Papa Francisco al Inmaculado Corazón de María, de Rusia, Ucrania y de la humanidad entera. Licenciado Daniel, le agradezco muchísimo el tiempo que nos obsequia esta noche. Doctor, muchísimas gracias a usted. Solamente dos precisiones, si me Sí, permite, nada más, perdón. Uno soy David bueno, y David Ramos, perdón. Ese que no estaba. se preocupe, doc. Y lo segundo, solamente por una precisión al cargo que a veces se confunde, soy el jefe de la oficina de Asiprensa, nuestro jefe de redacción, digamos, la autoridad principal en temas de redacción de Asiprensa es Eduardo Verdejo, que ahora radica en Bogotá, y nuestro director es, creo que, mucho más conocido por todos, Alejandro Bermúdez. Y solamente esa precisión para que no, porque a veces me dicen, tú estás a cargo de Asiprensa, y yo, no, yo estoy a cargo de la oficina acá en México, soy uno más. Solo eso porque a veces algunos se confunden. Muchas gracias por la aclaración. Y también comentar, bueno, él es originario de Perú, y está radicando actualmente en México desde el año 2018. Está aquí en México 2018, efectivamente, llegamos a mediados de año. y es comunicólogo también por la universidad allá en Perú, la Universidad Peruana del Norte de Trujillo, y además ha estado cubriendo numerosos eventos del Papa desde hace ya varios años, y además también se encarga, como decía, de la redacción de muchos artículos que hemos leído todo el mundo en internet seguramente, y que nos dan información fresca de lo que va pasando en nuestra propia iglesia, también con análisis muy completos. Y por eso el hecho de tenerlo el día de hoy aquí en este programa me llena de mucho orgullo, de mucha emoción también, y también miedo, ¿por qué no decirlo? Porque no soy conductor ni tampoco comunicólogo como él, pero como le comentaba antes, la idea es conocer un poquito más de lo que acontece, y sobre todo en este tema del día de hoy, que ha sido un momento histórico. ¿Qué pasó el día de ayer? Pues el día de ayer, el Papa, tal como lo había anunciado en medio de esta situación trágica que está viviendo el mundo, esta situación de violencia, de guerra, el Papa pues confió a todo el mundo y en especial a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Eso es un gesto muy importante, por un lado, por el antecedente natural que a todos nos hace, digamos, el clic, que es el pedido de Nuestra Señora de Fátima en sus apariciones, eh, pues pidiendo que Rusia sea consagrada a su Inmaculado Corazón. Entonces, esto ya se había hecho, esto ya es algo que los santos padres han hecho en varias ocasiones, algunas veces de forma más explícitas, otras veces de una forma más, digamos, más general, más global, pero es algo que se ha hecho desde Pío XII, lo ha hecho también San Juan Pablo II, de alguna forma también lo hizo Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco lo ha hecho de una forma antes y ahora nuevamente, una forma, si se quiere, más explícita, más clara, eh, lo ha dicho y ha dicho concretamente a todo el mundo y especialmente a Rusia y Ucrania. Entonces eso es algo histórico, hemos vivido un evento pues que va a marcar nuestro tiempo porque de por sí ya la guerra que está ocurriendo allá es un hito en nuestro tiempo. Cuando hemos estado cubriendo en Así Prensa y en toda la familia WTN todos estos días de la violencia y asimismo los gestos de esperanza, los gestos de caridad que tiene nuestra iglesia, pues vemos la tragedia, la magnitud de la tragedia. Se habla de niveles de número de refugiados, de gente que abandona sus hogares en cifras históricas, en cifras que en tiempo y cifras que no se habían visto desde hace décadas, en algunos casos cosas que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí que estamos viviendo un drama histórico. Y a este drama histórico, el Papa Francisco y toda la Iglesia respondieron particularmente el día de ayer
con un gesto de oración, un gesto de consagración histórica. Y además, a mí algo, si me permite, Doc, algo que me conmovió mucho, sobre todo por estar aquí en México, y ya sabe, yo soy peruano, pero México con el acontecimiento guadalupano nos inunda, ¿no? Inunda toda América. Nuestra madre, Santa María de Guadalupe, es patrona de toda América. Entonces, emperatriz de América. Entonces, un hecho un dato muy particular que está en el acto de consagración, que también destacamos en Asiprensa, fue justamente la mención, no, no dijo el Santo Padre Nuestra Señora de Guadalupe, pero sí que mencionó este mensaje que le dice nuestra madre en su aparición a San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531, decir, ¿acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? Entonces, ese mensaje yo en cuanto leí dije, qué hermoso, de verdad es esas cosas que toca el corazón porque dices, qué hermoso, es decir, el Santo Padre en algo que para muchos quizá pasó desapercibido, Ujú. ya lo había preparado y lo dijo el día de ayer, también estaba recordando a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, digamos, a la aparición particular de Santa María de Guadalupe, en ese momento preciso de la consagración. Y es un gesto muy bonito que yo creo que también en México debe sentirse de una forma muy particular por el cariño guadalupano que hay. Entonces es esto, es un gesto histórico, efectivamente, y es un gesto que, como decía el Papa, eh, porque sí creo y sí me preocupaba, sí nos preocupaba en todo este tiempo, que cayéramos en una situación de verlo como un acto mágico, Ujú. de pensar que la consagración era en principio un tema de una fórmula mágica, que Ujú. lamentablemente mucha gente cae en esos parámetros de decir, bueno, es que tienen que decirse exactamente estas palabras y hacer exactamente esto, porque si no esto, y lo que decía el Papa, esto no es un acto de magia, esto es como el niño que va a buscar a su madre cuando está asustado, cuando está en peligro, que busca el auxilio de su madre. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos hecho todos ayer, porque recordemos que no solamente ha sido el Papa, sino que el Papa pidió que toda la iglesia, que todos los obispos, que todos los sacerdotes, que todos los laicos se unieran de forma especial a esta consagración. Entonces, todos hemos participado de una forma especial en esta consagración y lo importante es también tomar en cuenta que esto no se debe quedar ahí, es decir, Ujú. es un hecho histórico, efectivamente. Es un hecho histórico que nos debe llevar a cada uno a que en nuestro compromiso particular, cotidiano, también trabajemos por la paz. Porque también es otro de los grandes peligros quedarnos pensando en que, bueno, es que en Ucrania pasa esto y hay que buscar la paz en Ucrania, hay que buscar la paz con Rusia y tal. Y recordemos que la paz se construye en nuestra propia conversión, la paz se construye en nuestro propio cambio de vida, la paz se construye en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro vecindario. Entonces, y particularmente en México, donde tenemos tantos problemas efectivamente, digamos, de falta de paz. Ujú. Entonces, es importante, yo creo que, por un lado, efectivamente, meditar muy bien, tenerlo en oración, muy cerca al corazón, el acto de consagración que está disponible. Le recomiendo, lo tenemos en Asiprensa, le recomiendo que lo tengamos muy presente, que lo meditemos diariamente, si podemos, lo llevemos a nuestra oración. Y también, ya digo, la homilía del Papa, porque el mensaje del Papa que también hace es justamente este llamado a trabajar por la paz, a construir desde nuestras vidas la paz y no quedarnos simplemente en la idea de, pues, es algo que ocurrió y Dios mediante, y con ese solo acto, pues todo va a cambiar. No, es un acto en el cual nosotros nos estamos consagrando. ¿Y qué significa la consagración de la vida de uno? Cuando uno se consagra, cuando uno consagra algo, no quiere decir que se consagró y Dios dio su gracia y se acabó. No, Dios dio la gracia santificante para que nos santifiquemos también con nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana y nuestra oración. Entonces es importante que tomemos conciencia de esa parte del trabajo pendiente que nos lo ha dicho muy claro el Papa ayer. ¿Qué lleva al Papa a realizar nuevamente esta consagración? Porque usted lo decía muy bien hace un momento, ya se habían hecho varias consagraciones anteriormente, que ahorita veremos también particularmente el tema de las fórmulas, nada más para analizarlas, pero ¿qué lo lleva nuevamente a hacer esta consagración el día de ayer? Pues lo primero
lo que lo lleva directamente es un pedido específico de los obispos de Ucrania. Es Ujú, decir, los obispos católicos, recordemos que en Ucrania, digamos, hay varios ritos, ¿no? Es decir, en principio están los ritos orientales católicos, ujú, pero también están los obispos de rito latino, que podríamos decir los obispos, para decirlo de sencillo, que celebran, que tienen el mismo rito que tenemos pues, en México, que tenemos en Occidente, ¿no? Entonces estos obispos le pidieron al Papa, le enviaron una carta al Papa diciéndole que quisiéramos su santidad que consagre eh, a Ucrania y a Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió nuestra Madre Fátima, ¿no? ujú. Y pues eso, es esa respuesta a un pedido muy sencillo, muy querido de los obispos católicos de Ucrania que tuvieron esta necesidad de oración, este llamado a la oración para el Papa, ¿no? Y el Papa generosamente, ya Acepta, digo, que el Papa, perdón, acepta hacer esta consagración. Y ahora, efectivamente, esta parte de lo de la fórmula, hemos visto hasta debates allí muy acalorados a veces de las consagraciones previas de los otros pontífices, de Pío XII o de Juan Pablo II, etcétera, de que si se dijo bien, se dijo mal, que si faltó, que si sobró, por decirlo así de manera muy a grandes rasgos. Lo que usted mencionaba también, que no es una fórmula mágica, no quiere decir que con pronunciarlo va a cambiar todo al instante, etcétera. Pero en este tema de la fórmula, ¿qué relevancia tiene realmente esta cuestión? pues la relevancia teológica es ampliamente debatible, ¿no? Es decir, obviamente ese es un campo que no entraría porque es definitivamente un campo de los teólogos, del uso concreto y correcto de cada palabra y cada terminología. Pero, pero básicamente la oración que se hace es una respuesta al pedido de nuestra Madre en Fátima, ¿no? Es decir, nuestra Madre en Fátima pide esta consagración y de alguna forma en la oración que se prepara, en este acto de consagración que prepara el Santo Padre, se busca responder a este pedido. Entonces, ya digo, el problema, creo yo, a ver, lo que creo que hay que entender, y es un tema de catequesis que tenemos que entender, es que la revelación ya está dada, la revelación es nuestro Señor Jesucristo. Las apariciones, los mensajes particulares, eh, pues no suman a la revelación. Son aprobados por la Iglesia cuando efectivamente se enmarcan dentro de la revelación, pero no suman. Es decir, nuestro Señor y Jesucristo ya nos reveló toda la verdad. Y decir, y sí es a veces un poco imprudente cuando decimos, no, es que en esta aparición se dijo que el fin del mundo iba a ser así, pero si el Señor ya nos dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Ujú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado eh, en una devoción o en desordenar nuestras devociones. Entonces, recordemos siempre que la revelación ya se hizo, ya el Señor ya vino, nos compartió plenamente el mensaje del Padre, y habrá cosas en el camino en el que la Iglesia, con el magisterio de los papas, con los concilios, pues iremos aclarando, iremos entendiendo mejor sobre la revelación, pero la revelación ya está dada. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que, cuál es el sentido de la revelación? Pues que nosotros tenemos que santificarnos, como vivimos en esta cuaresma, como lo vivimos desde el miércoles de ceniza, es decir, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje de nuestra vida, ese es nuestro camino al cielo. Entonces, en ese marco, en ese espacio claro que nos da la Iglesia, pues se enmarca la naturaleza de la oración. Es decir, por eso es que es importante no caer en esta idea mágica Ujú. de que, pues, si es que no dije estas palabras exactamente así, en este orden, pues entonces no fue válido lo que hizo Pío. No fue válido porque no mencionó esto, no fue válido porque no dijo esto. Pues en principio hasta tenemos que Sor Lucía dijo que la consagración que hizo San Juan Pablo II, pues estaba acorde a lo que había pedido Nuestra Señora de Fátima. Entonces a veces, ya digo, a veces en este desorden hasta queremos decir más que la propia vidente. La Ajá. vidente a quien nuestra madre tuvo la gentileza de aparecer, el amor de aparecer y de transmitir su mensaje, pues estamos diciendo, no, ella no sabe lo que dijo la Virgen. Es decir, yo sé más que lo que dijo que lo que vio o escuchó la vidente. Entonces, ya digo, por eso es que
es que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y por eso le decía a Doc que para mí es clave y muy bello esto que dice el Papa. Ujú, Esto que dice el Papa ayer en su homilía. Esto no es un acto mágico, porque esto es nuestra sencilla, nuestra humilde búsqueda de nuestra madre. Y esta escena es la que creo que todos hemos tenido de niños, ¿no? Es decir, pues ves un peligro, te asustas. Lo que vemos con mi pequeña hija también todos los días, se asusta porque algo le da miedo o porque esto. Entonces corre a su madre y se abraza y ahí se siente a salvo y sabe que va a ser protegido. ujú, Es la misma situación de la iglesia, es la misma situación de cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Vemos una situación trágica, vemos muerte, vemos abandono, vemos desolación. ¿Y qué hacemos en esta situación? Corremos con nuestra madre, ujú, nos consagramos a nuestra madre. ¿Y qué le decimos? Madre, tú que eres la reina de la paz, por favor, cuídanos, por favor, intercede por nosotros para que Dios nuestro Señor lleve paz al mundo entero y en especial ahora a Ucrania y Rusia. Eso es decir, es un pedido clamoroso, muy íntimo, de acuerdo también al mensaje de Fátima, pero sobre todo de acuerdo al corazón y a la naturaleza de la iglesia. Es decir, estas consagraciones no se hacen solamente porque lo pidió Nuestra Señora de Fátima, lo hacen porque así es la iglesia, porque la iglesia en su devoción a nuestra Santa Madre, pues sabe que en los brazos de nuestra Madre, bajo el manto de nuestra Madre, va a encontrar consuelo, va a encontrar protección. Entonces, eso es lo importante, porque lo otro, ya digo, es un camino peligroso que nos puede llevar a esto, ¿no? No, es que este Papa no lo hizo bien, y si es que este Papa no lo dice así, y no lo dice así, y no lo dice esto, y no dice el otro, el mundo se va a acabar. Y dices, vamos, es decir, pero ¿cómo así? En qué parte de la revelación nuestro Señor dijo, miren, esto se va a acabar cuando no digan la fórmula correcta? ujú, Así no funciona, ¿no? Así no funciona la iglesia, así no funciona, así no nos lo dijo el Salvador. ujú. También viendo este acto de consagración que el Papa hace, que hemos leído también en Así Prensa, es una carta, bueno, es un documento muy completo en el que creo que hace un análisis de nuestra situación como humanidad, ¿no cree? O sea, ¿qué es lo que el Papa intenta entonces aquí decirnos? Porque más que oración, pareciera un mea culpa. Pues es un poco, es que efectivamente, vamos, toda oración sabemos que tiene esas dinámicas también, ¿no? Tenemos una dinámica de efectivamente eh, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra flaqueza, reconocer que ante esta tragedia pues somos poca cosa, ¿no? Ujú, Que nosotros no nos podemos salvar por nuestra cuenta. Y estas tragedias también son una vez más una muestra clara de la fragilidad humana, son una muestra de que nuestra diplomacia, nuestra inteligencia, nuestra tecnología, todo lo que podamos lograr de forma humana, pues no es suficiente, no es suficiente, nuestra política no es suficiente. Entonces, efectivamente, este llamado de consagración es, este acto de consagración, perdón, es un mensaje nuevamente claro, decir, Madre y Dios también, somos poca cosa, Madre, protégenos, Señor, ten piedad de nosotros. ujú, Es, esa, ese reconocimiento sencillo, humilde, de que somos poca cosa y que ujú, no somos nada sin el Señor y que el auxilio de nuestra Madre es importantísimo en nuestras vidas. Entonces, eso es por eso. Y por eso es algo que también decía el Santo Padre, lo dice también en el acto de consagración, porque dice, en esta hora oscura ven a socorrernos y consolarnos. ujú, Por eso le decía, es decir, estamos en una situación en la que no tenemos control, ujú. no hay forma. Y podríamos decir que esta hora oscura, no vemos una luz al final del túnel, ¿no? Es decir, todos los días lo que vemos en las noticias son más complicaciones, es más sufrimiento, son más refugiados. Eh, Vamos a decir, en la cobertura que tenemos, ya le digo, diariamente en Asiprensa, un día las organizaciones de refugiados de Naciones Unidas hablan de 2.500.000 personas que ya escaparon, no pasa ni una semana y ya son 3 millones, y no pasa y ya son más de 3.500.000. Ujú, Entonces, es una situación que no parece tener una solución rápida.
y no vemos una luz al final del túnel. Entonces, por eso el Papa lo dice, son como niños. Entonces, ¿qué hacemos en esta hora oscura? Pues corremos a nuestra madre y decimos, madre, consuélanos, madre, protégenos, madre, cuida, madre, muéstrame el camino. Entonces, ese es el acto de consagración. Y como lo hacemos, como seguramente muchos lo hacemos día a día, Ujú. es consagrarnos, es decir, es poner nuestras vidas a disposición de nuestra madre y a disposición del Señor. Ese es el acto de consagración. No es simplemente que pues Dios va a simplemente decir, bueno, se consagró, listo, perfecto, todo queda maravilloso, todo queda limpio, todo. No, estamos ofreciendo que nosotros, al consagrarnos, vamos a permitir que Dios a través de nosotros actúe. Vamos a entregar nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestro tiempo, nuestro trabajo y por la paz, en este caso concreto, particularmente por la paz en el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que quizá yo no estoy en Ucrania, yo ahorita estoy en Puebla, estoy acá en México, entonces no es que hoy mismo voy a viajar a Ucrania y voy a trabajar por la paz, sino que cada uno desde donde está, por eso es que el Papa nos ha convocado desde todo el mundo, no ha dicho de todo el mundo, vámonos todos juntos a Ucrania, a Kiev, no ha dicho desde donde están. Ujú. El Papa Emérito Benedicto XVI lo ha hecho desde donde está cada quien, aquí en Ciudad de México, el cardenal Carlos Aguiar lo hizo desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, cada quien desde donde está consagra a su pueblo y se consagra también. Cada uno de los laicos y los sacerdotes también se consagran y entran en esta dinámica. Que quiere decir que nosotros vamos a comprometernos en nuestras vidas, en cada instante de nuestra vida, en cada gesto concreto de nuestra vida, por trabajar por la paz. Porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que tenemos que sacar de este hecho efectivamente histórico, pero que va a ser solamente, podría quedarse un hecho anecdótico, si nos quedamos en que pues fue un acto solemne que el Papa hizo y que lo hizo por cumplir con Fátima y que entonces el mundo no se va a acabar. Pues recordemos, el mundo para cada uno de nosotros se acaba cuando el Señor lo decida y podría ser esta noche como podría ser mañana y tendremos que rendir cuentas en ese momento. Pues, y el Señor nos preguntará seguramente, ¿trabajaste por la paz? Ujú. Ah, bueno, es que yo recé el día de la consagración de Rusia y Ucrania, pero ¿y la paz en tu casa? ¿Y la paz en tu trabajo? ¿Y la paz con tus amigos? ¿Cómo trabajaste por la paz? Bueno, señores, que yo pensé que con el acto de consagración ya estaba resuelto eso, porque pues ya estaba, ¿no? Lo leí, lo recé y estuvo muy bonito. Pues no, más bien, con el acto de consagración esto recién comienza. Ujú. Como digo, por ejemplo, los que tenemos esta sana costumbre de consagrar nuestro día en las mañanas a nuestra madre y al Señor, pues no es como para decir, bueno, ya Señor, te consagré mi día, listo, hago lo que quiero. No, no, no. Es una forma de decir, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Es decir, lo que quiero decir en la mañana es, yo voy a dedicar toda mi vida y todo mi esfuerzo al Señor. Yo voy a dedicar toda mi vida y todo mi esfuerzo a la paz, a la santificación, al hermano, al que sufre. Eso es lo que quiere decir la consagración. Ujú. No quiere decir, bueno, ya lo recité y por lo tanto Dios va a proteger el mundo y yo me libré, salvé el mundo con mi consagración. No, es decir, tu consagración quiere decir que tú vas a dedicarte desde donde estás a trabajar por la paz. Rezando, obviamente, por eso no es que el acto de consagración es simplemente unas palabras dichas, no, es una confianza real, confianza en nuestra madre, un acto de fe, pero ese acto de fe tiene que estar acompañado por nuestra conversión personal y por nuestra vida diaria. También algo histórico fue lo que acaba de mencionar, que el Papa invitó a todos los obispos del mundo a unirse con él en esta oración. Efectivamente, es que por eso le decía, Doc, es una convocatoria a todos. Ujú. Y es importante, ya digo, por un lado, efectivamente, porque de una forma responde a lo que pedía Nuestra Señora de Fátima. Pero por otro lado también es un mensaje de una forma de catequesis, ¿no? Es una forma de decirnos a todos que todos tenemos que estar comprometidos por la paz. Es decir, no es algo que solamente va a decir el Papa desde su cátedra, desde Roma, sino que todos, necesitamos que todos nos unamos por la paz. Entonces eso es un mensaje claro, es decir, a todos los obispos del mundo y con los obispos todos. Es decir, no es solamente, bueno, el Papa lo celebró desde Roma y nosotros lo vimos por televisión, no,
Por eso hemos tenido todos, en nuestras diócesis hemos tenido celebraciones especiales de los obispos, en muchas de nuestras parroquias hemos tenido celebraciones especiales con nuestros sacerdotes, los que no han podido, quizá desde sus casas han estado viendo y han estado con la oración leyéndola, ha requerido una participación activa de todo, porque sí, necesitamos de la gracia de Dios, pero como digo, la gracia de Dios no actúa, como dice el Papa, como un acto de magia, Ujú. actúa desde la conversión de cada persona. También, ¿qué impresión le dio la imagen del Papa el día de ayer después de la misa en esta consagración, allí sentado, no sé, se veía como apesadumbrado, se veía como agotado el Santo Padre en este momento de oración? Pues yo creo que en principio digamos, si recapitulamos, el Papa tiene su propia forma muy particular y muy sencilla de hacer oración, ¿verdad? Lo podemos recordar incluso cuando estuvo aquí en Ciudad de México en 2016 para la visita apostólica que hizo y sentado ahí en una silla frente a Nuestra Señora de Guadalupe. Y podríamos decir que quizá a veces nos podría parecer eso, ¿no? Quizá el Papa está apesadumbrado, pero yo creo que no es exactamente eso, es su forma particular de hacer oración y seguramente, pues, y sobre todo en este momento tan duro, muchas ideas pasarán por su cabeza, muchos sentimientos pasarán por su corazón y él trata de seguramente de ofrecerle todo esto que siente, que piensa, que le duele por lo que sufre al Señor y a nuestra Santa Madre. Entonces, quizá por eso es que lo vemos así, pero yo creo por lo que conocemos, por los mensajes que siempre nos da el Santo Padre, que no es que esté, digamos, triste en el sentido desesperanzado de, porque alguien que estuviera triste y desesperanzado no tendría esta sencillez, esta humildad para ponerse a los pies de nuestra madre a decir, madre, por favor, protégeme. Ya sabemos que alguien que se desesperanza lamentablemente suele encerrarse en su sufrimiento y a veces no sabe pedir ayuda. El gesto del Papa es todo lo contrario y es el llamado a todos a reconocernos así, humildes y buscar a nuestra madre, salir a su encuentro y decir, madre, socórreme, madre, protégeme, madre, tú que eres la reina de la paz, por favor, ayúdanos, ¿no? En este momento tan oscuro de nuestra historia. Entonces yo por eso le digo, a veces parece, ya le digo, por la cobertura que vemos, a veces efectivamente el Santo Padre pues se sienta, uno lo ve un poco, a veces un poco pensativo, serio, pero por lo que vamos viendo yo creo más bien que es su forma particular de hacer oración en esos momentos. También se había mencionado que anteriormente los papas habían intentado evitar mencionar el nombre de Rusia así claramente para no entrar a veces en cuestiones también políticas o no sé, en ese aspecto. El que el Papa Francisco ya mencionara abiertamente el nombre de Rusia junto al de Ucrania, obviamente, para pues poner a ambas en el mismo nivel, igual que a la humanidad, ¿qué implicaciones tiene o pueden tener? Pues, pues yo creo que el Papa ha sido nuevamente bastante claro y yo insisto, yo creo que con él es difícil entender, sobre todo en retrospectiva, cuáles fueron las razones o tratar de muchas veces adivinar cuáles fueron las razones por las que un acto de consagración fue así, por el que el otro fue de tal forma. Eh, Sería un poco complicado ir a ese detalle, pero sí creo que en este caso concreto, pues el Papa decidió mencionarlo así de claro, así de específico, porque pues las circunstancias y la sensibilidad del momento creo que lo requieren así, ¿no? Es decir, no haberlos mencionado, pues podría haber hecho sentir a muchas personas que había digamos, como se dicen los dichos populares, ¿no? Se está omitiendo el elefante grande que hay en la habitación. Es decir, el sufrimiento que nos está convocando en este momento particular de oración, en este particular acto de consagración del día de ayer, es el sufrimiento especial que se está viviendo en Ucrania y los países vecinos por la invasión rusa. Entonces, digamos, definitivamente iba por ahí. Y luego también hay que tomar nuevamente en cuenta el pedido, porque el Papa responde, ya digo, con mucho cariño, con mucha misericordia al pedido expreso de los obispos, y los obispos le estaban pidiendo eso, que consagre especialmente a Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Entonces, yo creo que también respondía un poco a esa solicitud, el mencionarlos expresamente, ¿no?
¿Cómo? Porque ya digo, es algo que el Papa ha hecho, el propio Papa Francisco ha hecho, y es algo que se ha hecho varias veces. Entonces, digamos que en este caso concreto, si se quiere, la mención también iba un poco relacionada con lo que pedían los obispos católicos del rito latino de Ucrania. También en ese sentido, ¿cómo ha sido la respuesta de los ortodoxos rusos? Pues de momento no ha habido una respuesta particular oficial. Sí que ha causado un poco de controversia las noticias en los últimos días sobre la posición del patriarca, el patriarca ortodoxo ruso. Eh, pero no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este tema de la consagración, ¿no? Y yo no esperaría que lo hubiera tampoco, no esperaría que lo hubiera sobre todo porque, eh, pues efectivamente, en el campo de la política y la iglesia rusa hay ciertos temas complejos que yo creo que dificultan la posibilidad de que haya un pronunciamiento expreso sobre ese tema. Pero ya lo ha dicho la iglesia en Ucrania, ya lo dijo, me parece, el primado de la Iglesia Católica eh, de Ucrania, ¿no? Es decir, podría parafrasearlo mal, pero dijo algo así como se recordará que que en este momento comenzó, digamos, la victoria para el fin de la guerra, ¿no? Entonces, y sí, yo creo que efectivamente es un pronunciamiento que se enmarca en el sentir de la Iglesia, porque efectivamente se enmarca en el sentir que todo el mundo definitivamente ya tiene presente y está rezando y confiamos en la misericordia de Dios para que pronto haya paz. Y este momento efectivamente de oración probablemente sea el momento que marque un antes y después en esta crisis militar, si se quiere, ¿no? Como bien dice también, el tema de la consagración debe ir de la mano de la conversión de las personas, de los países. Ucrania es uno de los países más eh, permisivos, incluso en el tema del aborto. También incluso Zelensky es, pues apoya abiertamente este tema y además también me parece el tema de los, la renta, si se puede decir la palabra, de los úteros de las mujeres en Ucrania. O sea, es una cuestión también que va más allá de esta situación. Sí, en ambos, como en Ucrania, como en Rusia. Rusia también tiene una de las legislaciones más permisivas con el aborto en el mundo. Entonces, eh, efectivamente son señales de nuestro tiempo, creo particularmente, ¿no? Es decir, sí vemos que esta furia, este avance, si se quiere, tanto de la ideología de género como del aborto, son particularmente violentos, son particularmente fuertes, dominan a muchos estados y, y es algo que lo vamos a ver tanto en países que están en guerra, como ahora mismo entre Rusia y Ucrania, como lo podemos ver en países de aparente paz, que los pasa por todo el mundo, ¿no? Lo podemos ver aquí en México, como lo podemos ver en Argentina, como lo podemos ver en muchos otros países. Entonces, sí, es decir, eh, por eso es que ya digo, y por eso es que creo que el mensaje del Papa eh, es importante, por eso es que creo que es importante meditar mucho tanto el acto de consagración como la homilía del Papa de ayer. Es decir, tomar en cuenta que esto depende mucho de todos nosotros, porque lo que quiere el Señor es nuestra conversión. Es decir, lo que quiere el Señor es que nos santifiquemos en nuestras vidas. Entonces, y este tipo de sufrimientos deben llamarnos justamente a trabajar más fuerte, a rezar más por la paz, a vivir más en paz entre nosotros. Entonces, eh, eso es el llamado del Papa. Esto no es un acto mágico. Por eso es que ya digo, eso me quedó mucho en el corazón y tenerlo claro. Esto no es un acto mágico. Esto es un llamado de auxilio y de todos nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos que tener esa conciencia para trabajar, porque haya paz, porque se proteja la vida. Eh, el marco también de la consagración también es importante, ¿no? Fue el día de la Anunciación, fue la solemnidad de la Anunciación. Entonces, efectivamente, esto no ha ocurrido de una forma casual. Es por un lado definitivamente la providencia de Dios que lo ha querido así, y es definitivamente cómo las personas concretas, comenzando por el Santo Padre, han respondido a esa motivación, a ese empuje del Espíritu Santo
para que estas cosas ocurran, este momento cargado de símbolos. Porque ya digo, por un lado tenemos efectivamente la violencia, la oscuridad, el dolor de la guerra, al mismo tiempo tenemos una fecha de la profunda esperanza, de la esperanza por completo. Es el día de la encarnación de nuestro Señor, en el que se hace este acto de consagración. Y por otro lado, también tenemos la confianza en el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, es un día cargado de simbolismo, cargado de muchos detalles que definitivamente, ya digo, decir, esto es obra de la providencia de Dios, con personas que han respondido generosamente, nuevamente comenzando por el Santo Padre, a este impulso que ha dado el Espíritu Santo y que ha movido a todo el mundo, y a todos los católicos que nos hemos unido el día de ayer en esta oración profunda por la paz, porque acabe el sufrimiento. Y también es importante recordar que la consagración fue a todo el mundo, Sí, especialmente a Ucrania y Rusia, pero la consagración es a todo el mundo, es decir, también el Santo Padre ha pedido, nos hemos confiado todos por la paz en México, por la paz en Honduras, por la paz en El Salvador, por la paz en España, por la paz en todos lados, por la paz en Estados Unidos, por la paz en todos. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta porque nos podemos quedar en la historia de que se consagró Ucrania y Rusia, ok, es verdad, pero también hemos sido consagrados todos, todo el planeta ha sido consagrado al Inmaculado Corazón de María el día de ayer. Entonces tenemos todos la responsabilidad de responder a esta consagración. Es decir, tenemos todos que preguntarnos a partir de hoy cómo yo, como David Ramos, como cada uno de nosotros, vamos a responder a nuestra Santa Madre y al Señor en nuestras vidas con esta consagración. ¿Qué le vamos a ofrecer por nuestra propia santificación y por la paz en el mundo? Eso yo creo que es lo clave que ha ocurrido ayer. y dentro de este marco de simbolismos, como bien menciona, el Santo Padre decidió llevar el Cristo que también, ante el cual también rezó al inicio de la pandemia. ¿Es así? Efectivamente, efectivamente. Por esto digo, una carga importante de símbolos. Es decir, porque no olvidemos que, y es el tiempo, es también, nuevamente, es otro de esos detalles providenciales en el que se marca este acto de consagración. Este acto de consagración no ha sucedido en tiempo ordinario, no ha sucedido en Pascua, ha sucedido especialmente en la Cuaresma. Y estamos en un tiempo de penitencia, estamos en un tiempo en el que nos preparamos para vivir el misterio más grande de la fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, sí que es importante tener presente el detalle de la cruz, y especialmente la cruz que tan simbólica fue justamente en medio del sufrimiento de la pandemia, en medio de esa desolación, en medio de las escenas en las que veíamos al Papa que nos parecía solo, no solo contra el mundo, el Santo Padre. Entonces es importante esas señales porque recordemos que el Santo Padre no está solo, tiene a Cristo y todos nosotros no estamos solos, no estamos abandonados a merced de la guerra, la muerte, la destrucción. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la confianza de que la guerra final, si se quiere, la guerra decisiva, ya ha sido ganada por el Señor. Entonces, eso es también lo importante y eso es lo que también nos recuerda el tener a la cruz en un acto de consagración, en una ceremonia como la que ocurrió ayer, también en la ceremonia penitencial que ocurrió ayer, porque es también el llamado a que nos convirtamos. Por eso digo que este acto de consagración no se puede entender solo, no se puede entender como un acto eh, desprendido de todo lo demás, un acto que solamente se enmarca en el pedido de Nuestra Señora de Fátima. Es un acto que definitivamente responde a la propia iglesia, es un acto que es como natural con la iglesia, porque la iglesia ama a nuestra Santa Madre, porque como católicos amamos a nuestra Santa Madre, nos confiamos a ella, y porque como católicos sabemos que el camino para la santidad es la conversión. Ujú. Entonces, el camino para el final de las guerras es la conversión. Es decir, eh, decía San José María Escrivá, los tiempos de crisis son tiempos de santos. Es decir, necesitamos santos. Las grandes guerras, las grandes crisis, los grandes problemas del mundo, no los va a resolver la diplomacia, no los va a resolver la política, no los va a resolver los ministros de economía, no lo van a resolver los gasoductos europeos, no lo van a resolver los barcos que
que lleven comercio para acá o para allá. Las crisis del mundo económicas, sociales, políticas, militares, las va a resolver la santificación de las personas. Ujú. Entonces, por eso, insisto, lo que nos llama el Santo Padre no es a quedarnos simplemente en el acto de ayer. Y por eso es que toda esta concatenación que ha ocurrido el día de ayer con el acto penitencial, con esta homilía muy bonita del Santo Padre, con este llamado finalmente a que caminemos hacia la santificación personal, ¿no? A que nos arrepintamos, a que nos convertamos, a que, como usted decía, Doc, al principio, a que nos reconozcamos, si se quiere, poca cosa, que nos reconozcamos que no podemos nosotros acabar con estos problemas, sino con la gracia de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar la gracia de Dios y recibiendo la gracia de Dios trabajar por su reino. Esa es la dinámica que va a acabar con las guerras, porque la vamos a seguir viendo. Es decir, eh, hoy podrá ser la guerra en Rusia y Ucrania, no olvidemos también, lo ha recordado hace poco el Papa, es decir, que en otros países también se están viviendo guerras, también se está muriendo gente, hay refugiados, recordemos que hay terrorismo en muchos lados, entonces recordemos que hay violencia por todas partes, a veces lamentablemente por cómo funciona la información, las comunicaciones, ahora las redes sociales, pues nos enfocamos en que, bueno, hay violencia en tal lugar, sí, hay violencia en tal lugar, pero también hay violencia en muchos otros lugares, y lo más triste es que muchas veces la violencia nos espera fuera de nuestras propias casas, Ujú. a veces aún peor, nos espera la violencia en nuestras casas. Entonces, nuestro trabajo es santificarnos para poder ser eh, poder llevar la luz de Cristo al mundo. Entonces, llevar la luz de la paz al mundo y nuestras casas. Comencemos por lo que nos toca, la paz en nuestras vidas, la paz en nuestras casas. Las redes sociales nos permiten ver a Rusia, nos permiten ver a Ucrania, y es bueno, es bueno que recemos por Ucrania, que recemos por toda esa gente que está sufriendo tanto. Eh, pero también es importante que también asentemos la situación de la necesidad de paz, que la asentemos en nuestras propias vidas Ujú. porque si es que no se queda en un buen deseo y una bonita intención, pero si no lo hacemos vida, carne, en nuestras propias circunstancias, pues muchas veces eso se va a quedar en una buena intención. Al hacer este recorrido por la oración que el Papa nos dirigió, además de reconocernos pecadores dentro de esta humildad, mencionaba usted una frase muy importante, la de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Pero también el Papa agregó otra frase que me gustó mucho, que es una de su devoción personal de Argentina, de la Virgen de Satanudos. Efectivamente, Supo hacer esta efectivamente. combinación, ¿no? Mezclar estas devociones marianas de él muy particulares y digamos, perdón por la palabra, pero muy poderosas en el sentido de lo que implican para uno, ¿no? Sí, por un lado, porque recordemos que él, como vicario de Cristo, como Papa, pues de alguna forma también nos lleva a todos en el corazón, lleva a todas nuestras devociones particulares, nuestra religiosidad popular en muchos lugares, pues la lleva en el corazón, además de las propias devociones con las que él ha crecido, con las que él se ha nutrido. Entonces, y es bonito, efectivamente. Y también ahora que lo he mencionado, también lo hace pensar a uno en de alguna forma, como si fueran las letanías, ¿verdad? Es como que, de alguna forma, porque eso es lo que está haciendo, le está llamando con los varios nombres con que conocemos a nuestra madre. Es la misma madre, sabemos que es la misma madre, pero es como que le llama con cada piropo que puede, ¿no? Es como que la recuerda con cada detalle que puede en el acto de consagración. Entonces, es, es eso, es nuevamente la plegaria amorosa de un hijo a su madre es, por favor, mamá, tenemos que verlo, creo yo, mucho con la sencillez con la que vemos en nuestra propia dinámica con nuestra madre desde chiquitos. Quizá ahora, cuando ya somos más grandes, tenemos una dinámica un poco diferente, pero recordemos cuando éramos chiquitos, recordemos cuando éramos pequeños y lo que nos asustaba, o cuando nos caíamos, o cuando nos picaba una abeja, qué sé yo, y corríamos a nuestra mamá, buscábamos los brazos de mamá y ahí encontramos consuelo, y ahí encontramos curación, ahí encontramos cuando nuestra mamá nos sanaba, cuando nuestra mamá nos calmaba, cuando nuestra mamá nos llenaba de besos.
es eso, y lo ha dicho el Papa claramente ayer, ese es el acto de consagración. Es el hijo que corre a los brazos de su madre, porque ya no sabe qué hacer, porque está todo oscuro, porque parece efectivamente que el mundo se va a acabar. Entonces corre a los brazos de su madre y le dice, mamá, por favor, ayúdame. Mamá, tengo miedo. Mamá. Esa es la dinámica que hemos vivido ayer. Y que ahí Y, entra y también creo, la humildad, ¿no? Esta humildad que todos tendríamos que tener, como bien lo dice, cuando uno es niño, sabe que sus papás son todopoderosos, o uno cree que sus papás son todopoderosos, y confía uno ciegamente en su papá o en su mamá, y sabe que ellos van a poder arreglar todo, no le ponemos ningún pero. ¿Y qué pasa ahora en nuestra sociedad en la que somos quienes le amarramos las manos, por así decirlo, a Dios mismo y a la Virgen, ¿no? pues sí, efectivamente, en muchas de nuestras circunstancias, lamentablemente muchas veces incluso a nivel estatal, es decir, a nivel ya de los poderes políticos grandes, si se quiere, pues hemos cerrado muchas veces las puertas a Dios, las puertas a nuestra madre. Y efectivamente como sociedades, ya no solamente como personas, sino como sociedades, hemos tratado de alejarnos de, es decir, vivimos una secularización importante que la vienen reconociendo varios ya santos padres. Juan Pablo II era muy claro con eso. Entonces, sí que vimos una situación social de alejarnos de Dios. Es por eso, ya digo, que es importante este acto, es importante reconocernos débiles, porque nos hemos confiado a muchas cosas, nos hemos confiado a la tecnología, nos hemos confiado a la política, nos hemos confiado a la diplomacia, nos hemos confiado a las asociaciones de países, que son muy buenas, es decir, unirnos como naciones es muy bueno, pero nuestra confianza por completo no puede estar en que esas asociaciones van a ser la última respuesta al mal en el mundo. Eso es actuar a veces con poca fe, porque nosotros sabemos que la solución verdadera al mundo es Cristo quien nos da la paz, es Cristo quien nos da el verdadero amor. Entonces, efectivamente, actos como el de ayer, yo creo que nos ayudan a volver a poner el centro en lo importante, es decir, volver a como reubicarnos. Lo que ha hecho el Papa ayer en este acto de consagración también es un mensaje, ya digo, catequético, no es reubicarnos. Es decir, nosotros hemos llevado a este punto. Y eso también es importante porque no se, el Papa no dice ellos, no dice esos, no dice aquellos, no, no, nosotros. Es decir, nosotros como humanidad, nosotros todos, nosotros solidariamente acogemos esta situación. Nosotros somos los causantes de esto. Y uno dirá, no, yo no. Y pues la verdad es que sí, porque nosotros con nuestros pecados cotidianos, con nuestras pequeñas traiciones al Señor, con eh, nuestras propias faltas, pues propiciamos el mal en el mundo, causamos dolor en el mundo, rompemos la paz en el mundo. Entonces sí, nosotros, por eso es que el Papa lo dice. El Papa, permíteme, aquí tengo, se me perdió por aquí. Eh, eh, Nosotros hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones, hemos traicionado los sueños de paz de los pueblos, nosotros, si somos nosotros todos corresponsables de la situación que se está viviendo. ¿Y por qué? Porque, ya digo, el Papa está hablando en la consagración no solo de Rusia y Ucrania, está hablando de todo el mundo, todos nosotros, todos nosotros. Entonces, eso es, ya digo, importante, que cada uno asuma su responsabilidad en este momento histórico. No, no necesariamente, sí, no, no vamos a transmitirlo hasta Rusia y Ucrania, sino la responsabilidad por la falta de paz en el mundo, Ujú. porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso es lo importante, eso es lo que el Papa, eh, digamos, difícilmente más claro lo ha podido decir ayer. Exactamente. Y por eso es que es importante no quedarnos, ya digo, porque ha habido muchas discusiones en estos días sobre la fórmula, había algunos que incluso dijeron que había una mención a la Pachamama. Sí, ha habido demasiada especulación en torno a la oración, más que una profunda reflexión y más que una profunda oración con el acto de consagración. Yo creo que eso es lo importante, es decir, el acto de consagración es muy bello,
y no tiene ningún error, es decir, ya hasta la Santa Sede ha salido a aclarar lo que se tenía que aclarar, a decir, no, acá no hay ninguna Pachamama, nada, estos son palabras realmente para nuestra madre. Entonces, lo que nos falta muchas veces más que estar pendientes de que en esta línea dice esto, en esta línea dice el otro, es llevemos este acto de consagración a nuestra oración particular de cada día. Ujú. Llevemos este acto de consagración y digamos, a ver, ok, hemos hecho esto, ¿cómo lo estoy haciendo yo en mi vida? ¿Cómo yo estoy causando violencia en el mundo? Y no en el mundo como, no, yo tengo la culpa de la guerra en las naciones subsaharianas. ¿Cómo yo soy motivo de conflicto en mi familia? ¿Cómo yo soy motivo de conflicto en mi vecindario? Esas cosas, porque lo decía, ya digo, creo que era el padre de Pachi Bronchalo, este sacerdote español, que efectivamente es las redes sociales nos hacen perder un poco el contexto porque vemos cosas muy alejadas de nosotros y nos enfocamos en ellas y son cosas buenas, y nadie dice que sea malo, es decir, preocuparse por Ucrania y por Rusia es muy bueno y es muy noble, y rezar y quienes podemos ayudar a las organizaciones caritativas que están, o incluso quienes puedan realmente viajar a colaborar y ayudar, pues maravilloso, pero no debemos perder de perspectiva lo que es nuestra vida cotidiana, donde estamos ahora, porque ahí se lucha nuestra santidad, es decir, en cómo somos con nuestra esposa, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestra familia, cómo somos con los vecinos, ya digo, eh, ahí está el trabajo de la paz, porque de otra forma, pues está muy bonito ver eso, ¿no? Que están peleándose por allá y todo lo demás, pero desde casa tenemos muchas cosas pendientes. Y esta oración, ya fuera del debate de la gente, que si es, no es, etcétera, esta oración que el Papa nos regala el día de ayer, realmente es significativa, es emotiva, es muy hermosa, nos recuerda nuestro propio pasado, lo que ya se vivió por culpa de las guerras fratricidas y lo que tenemos que hacer ahora hacia adelante. Me gustaría, si pudiera, por favor, compartirnos la oración completa para irla viendo, disfrutando incluso. Pues es un poco extensa, Doc, pero si quiere, Sí, adelante, por favor, porque vale la pena, de verdad vale la pena que la conozcamos a profundidad, este momento, esta oración. ok, bueno, dice el Papa, oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Perdón que me ha entrado un poquito de alergia justo ahora. Nada en lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio y la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo es atar los enredos de nuestro corazón
y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes a nuestro auxilio. Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tienen vino. Ay, perdón, Doc, que No, esto ya está un poco aquí complicado. podemos aquí ver este último párrafo, Ah, que era lo que mencionábamos de cómo el Papa combina estas advocaciones de la Virgen María, estos piropos o alabanzas a la Virgen María, y que de verdad vale la pena que la podamos profundizar cada uno, e incluso, no sé usted cómo opine, pero que cada quien la rece también incluso todos los días como parte de nuestra consagración, de hacerlo desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Y como bien lo ha dicho todo el programa, no es algo que sea mágico ni que por el simple hecho de decirlo ya vaya a cambiar todo al instante, sino que es un proceso desde adentro. Y el Papa Francisco en esta oración nos obsequia, digamos, las palabras correctas, porque cuántas veces nos cuesta trabajo comunicarnos, ¿no? Con Dios, decirle lo que pensamos o lo que sentimos, y en esta lectura podemos ver las palabras, digamos, correctas, propias para hacernos ver como pues, lo que somos, pecadores, pero también necesitados de la misericordia de Dios, y que Dios, aquí también en la oración lo menciona el Papa, nunca se cansa de perdonarnos a todos. claro, Doc, por eso le decía, no, nos centra mucho esta oración, nos hace ver claramente que no se trata de ellos contra nosotros, no se trata de los buenos que somos nosotros y los malos que son ellos, de esos que están allá, que están dañando el mundo. Somos nosotros. Es decir, eso es muy importante y el Papa nos ayuda a poner el centro ahí, es decir, a no olvidarnos de, a que nuestra oración no se convierta en eso, ¿no? Es decir, vamos a consagrar al mundo porque hay unos malos que están haciendo el daño y nosotros que somos los buenos con nuestra oración vamos a lograr la paz. No, el Papa nos ayuda a centrarnos. Nosotros hemos causado un mal. Nosotros no estamos trabajando por la paz. Nosotros somos los que tenemos que. Entonces, eso el Papa es muy claro. Y por eso es que efectivamente, como bien dice Doc, yo creo que es provechoso, creo que es una muy buena recomendación llevarlo a nuestra oración, llevarlo a nuestra oración en familia, llevarlo a nuestra oración en la casa, eh, ¿por qué esto? Porque no es una fórmula mágica, no es un acto mágico, es una bella oración y nos puede servir justamente para que todos los días recordemos, o todas las semanas, un momento familiar, recordemos, nos pongamos en el centro que no somos nosotros los buenos y los feos, malos, pecadores, están afuera. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y trabajar por la paz. Obviamente, esto no lo vamos a lograr sin el poder de Dios. Por eso es que el acto de consagración, por eso es que nuestra oración es vital, es clave. Por eso es que el Papa la hace. Y por eso es que el Papa así nos da un mensaje, una enseñanza de cómo hacerlo. Entonces, porque sin la oración, sin Dios, no podemos nada. Y también es algo que con este acto de consagración nos recuerda el Papa frente a una tragedia sobre la que humanamente no tenemos ningún control. Porque podríamos decir, no, es que ya la diplomacia lo va a resolver mañana, las conversaciones están avanzando, habrá paz en este momento. Pues no lo sabemos, estamos en la incertidumbre. Podría ser que funcione la diplomacia como que no. ¿Quién lo va a decidir? Quién va a obrar para que esos corazones efectivamente se conviertan, actúen y las cosas cambien? Va a ser Dios. Ujú, Pero Dios necesita también nuestro trabajo personal. ujú. Es decir, si no, Dios movería todo y chascaría los dedos y todo estaría resuelto. Dios necesita, Dios quiere nuestra conversión personal. Entonces, sí, hay un problema en Ucrania, en Rusia, pero también hay un problema en el corazón de cada uno de nosotros. Y Exactamente. especialmente en esta cuaresma, tenemos que tomar conciencia de que esa conversión es importante para nuestras vidas y así como para nuestras vidas, desde ahí, para las vidas de todo el mundo. Licenciado David, antes de cerrar el programa, me gustaría que nos compartiera una frase con la que usted se queda
del Papa Francisco. De la oración, del acto de consagración. Ya digo, yo desde que la leí, porque la hicieron pública, obviamente, para compartirla con los obispos de todo el mundo, Ujú. yo, es que ya le digo, nuestro tema es que sin ser mexicanos, nosotros somos muy guadalupanos, le debemos mucho a la intercesión de nuestra Santa Madre, especialmente con la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, por eso es que a mí me marcó, yo estaba trabajando noticiosamente, estamos revisando todos en la oficina, obviamente de forma virtual en este momento, estábamos todos revisando el acto de consagración y me topé con este mensaje guadalupano y me tocó el corazón y por eso es que hicimos una noticia, preparé una noticia justo con eso porque me tocó mucho el corazón. Entonces, seguramente hay otras partes de este acto de consagración que pues quizás sean más elaboradas o toquen más corazones, pero a mí el Papa digamos, me pescó en esa, ¿no? Es decir, cuando escuché ahí las palabras de Nuestra Señora de Guadalupe, dije, ¿acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? Porque ese es el mensaje que le da nuestra madre a San Juan Diego cuando San Juan Diego, ¿qué había pasado? San Juan Diego pues estaba asustado porque su tío Juan Bernardino estaba por morirse. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer San Juan Diego? Era no hacer lo que la Virgen le había pedido, estaba tratando de escaparse de la Virgen. Entonces la Virgen le sale al encuentro y le dice, básicamente, ¿por qué? O sea, ¿qué temes, no? ¿Qué temes? No, no tienes nada que temer, yo estoy aquí, yo soy tu madre, no tienes nada que temer. Entonces, ese mensaje a mí me cala muy hondo y cuando lo encontré, lo leí en el acto de consagración, me recordó eso, mucho eso y ahora lo transmito a quienes nos ven, ¿no? Es decir, yo creo que con eso, yo creo que también por eso el Papa incluyó este fragmento de Nuestra Señora de Guadalupe en la oración, porque es eso, es decir, estamos con nuestra madre, es decir, nos ponemos en los brazos de nuestra madre, nos cobijamos debajo de su manto, entonces nuestra madre nos dice eso, yo estoy aquí, ¿qué has de temer? ¿Qué más has de menester? Entonces a mí eso me conmovió mucho desde que recibimos periodísticamente, obviamente, ahí tuvimos, como suele suceder en el periodismo, un mensaje adelantado al que todos, la mayoría de los fieles católicos, pues recibieron. Nosotros tratamos de publicarlo lo más rápido posible para que todos pudieran tenerlo pronto en sus hogares, pero desde que leí esa parte yo me quedé fuertemente conmovido con este mensaje porque yo creo que es importante también eso, ¿no? Así como efectivamente usted recordaba, efectivamente Nuestra Señora desata nudos, es decir, nuestra madre es la que desata los nudos, deshace los problemas, Ujú. y a mí me pescó es que sí, acá estoy yo que soy tu madre, ¿qué has de temer? Si yo estoy aquí, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, ¿por qué estás asustado? Entonces, ese cariño, esa, ese abandono en los brazos de nuestra madre, en estas circunstancias concretas, justamente por esa necesidad de ser humildes y de reconocernos eh, débiles, reconocernos pues frágiles, es lo importante. A mí eso me tocó mucho el corazón. Señor David, de verdad le agradezco de corazón el tiempo que nos has regalado con esta charla tan amena, tan completa, de explicarnos qué fue lo que pasó y sobre todo a qué nos invita el Papa Francisco a cada uno de nosotros a partir de ahora y por siempre, y que no se queda nada más en un simple acto simbólico o, o así solemne y ya, sino que es algo para todos los días. Le agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo y la compañía en este momento y nos estaremos viendo pronto, primero Dios, aquí en su casa en San Juan de los Lagos. Cuando gusten, aquí con todo gusto lo recibimos con los oídos para que conozcan a nuestra Madre Santísima de San Juan. Doc, muchas gracias a usted, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Nada, a su servicio, estamos para eso. Eh, Nuestro trabajo en Asipresa y en EWTN es justamente tratar de, de compartir con la mayor claridad posible el mensaje del Santo Padre, el trabajo del Santo Padre, como el trabajo de toda la Iglesia, y así dar nuestro pequeño granito de arena al trabajo de la evangelización en el mundo. Pues a todos, gracias por acompañarnos en este momento. No también agradecerle al licenciado David Ramos. También lo pueden seguir en sus redes sociales, en Asiprensa y también como Yo Dash en Twitter. Ahí comparten muchísimas notas rápidas
así instantáneas de todo lo que va aconteciendo de nuestra iglesia, que de verdad tenemos la obligación, cada uno, de saber lo que pasa en nuestra propia casa, que es la Iglesia Católica. Y así Prensa nos regala esta oportunidad de verdad maravillosa de poder estar en contacto con lo que ocurre día a día en todo el mundo, en nuestras propias ciudades y en otras partes del mundo. Licenciado David, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y estamos pendientes para cuando vengan a San Juan de los Lagos. Ahí estaremos, Dios mediante.